Hola, muy buenos días. Es un gusto estar hoy con ustedes presentando una propuesta o una idea de una matriz de riesgos que hemos desarrollado a nivel de SEM 60, que como comentaba mi compañera Eunice, es una propuesta que se ha desarrollado a nivel del Departamento de Promoción y Prevención del Grupo INS, ¿verdad? Y me es un placer, entonces voy a iniciar con esta presentación. Muy importante en la parte de identificación de riesgos y oportunidades. Tenemos que primeramente conocer cuál es el contexto de mi organización, ¿verdad? Verificar cuáles son esos factores externos e internos que pueden llegar a entorpecer o que en realidad también pueden llegar a favorecer el cumplimiento de objetivos o estrategias que tenemos a nivel o nos planteamos a nivel organizacional, ¿verdad? eh, la parte de identificación de riesgos y oportunidades debe desarrollarse a nivel o de forma permanente y debe ser interactivo a nivel a lo largo del tiempo, ¿verdad? Debemos también tener aquellos muy claros, aquellos factores o aquellas estrategias o objetivos de la organización para entonces tener conocimiento de situaciones que pueden llegar a entorpecer o obstaculizar estrategias, objetivos o, por ejemplo, también el cumplimiento de requisitos legales o también al final, muy importante, la satisfacción del cliente. Como punto número uno o dentro de la parte de identificación de riesgos, de la identificación de riesgos, vamos a tener 4 pasos a seguir. El primer paso va a ser un análisis de riesgos y oportunidades a nivel de SEM 60, ¿verdad? Donde vamos a entablar una relación o vamos a buscar establecer una relación entre la probabilidad y el impacto que puede llegar a tener ese riesgo o esa oportunidad en caso de que se llegue a materializar. A través de la clasificación y de realizar esa identificación de esos riesgos para entonces yo poder establecer cuál va a ser el nivel de riesgo que yo voy a tener. También es muy importante identificar aquellas causas o efectos que pueden llegar a tener esos riesgos a nivel de mi operacionalización en la organización, porque esos son los elementos que yo voy a considerar para identificar estos elementos. Para entrar un poquito en lo que va a ser el análisis de riesgos y oportunidades, nosotros a nivel de la propuesta de nuestra matriz hemos desarrollado o hemos identificado 4 variables importantes que vamos a requerir para establecer ya cuál va a ser nuestro nivel de riesgo. El primero va a ser la mitigación, que va a ir orientado a cuáles son esas medidas de contención del riesgo que yo ya tengo establecidas para ese riesgo y cuál va a ser su efectividad en el control. Posterior a eso voy a tener lo que es la exposición, que a esto se va a referir a lo que es la cantidad de horas que el personal o la organización va a estar expuesto a ese riesgo o a esa oportunidad. Y con relación a estas dos voy a establecer lo que es mi probabilidad, ¿verdad? Eso va a ser en términos de frecuencia, de cómo se puede presentar ese riesgo o oportunidad en mi organización. Y por último, voy a establecer lo que es el impacto que va a ir relacionado a lo que son las consecuencias que pueden tener esos riesgos si se llegan a materializar. Y por último, entre una relación entre la probabilidad y el impacto, voy a obtener lo que es mi nivel de riesgo. Dentro de la siguiente fase, sería ya en sí lo que es la evaluación de riesgos y oportunidades, donde les comentaba anteriormente, yo voy a establecer una relación entre mi impacto y la probabilidad de ese riesgo o oportunidad que yo identifiqué y voy a darle un valor, voy a obtener en este intercambio de vértices, voy a obtener un valor que me va a identificar cuál va a ser mi nivel de riesgo. Y conforme a eso, entonces yo voy a determinar cuáles son esas acciones que yo necesito para contenerlo o maximizar esa oportunidad que tal vez se me presentó para favorecer los objetivos o estrategias que tiene mi organización. Luego el siguiente paso sería ya plantearme
lo que es el tratamiento de los riesgos y oportunidades, ¿verdad? Y dentro de este plan yo voy a tener 3 elementos. El primer elemento sería la identificación de controles de medidas de intervención, ¿verdad? Donde voy a tener 4 opciones. Estas 4 opciones pueden ser la eliminación o sustitución, que siempre intentamos o siempre debemos intentar o tratar de que esta sea nuestra primordial, donde vamos a enfocar nuestras fuerzas. Que va desarrollado a lo que es eliminar del todo lo que es el riesgo. Luego continuaría lo que son controles de ingeniería, que va enfocado a los procesos, a hacer modificaciones en los procesos que estamos obteniendo esos riesgos u oportunidades y poder entonces establecer eso. Y posterior tenemos lo que es la implementación de equipo de protección personal, ¿verdad? Que esa debería ser nuestra última opción a la hora de controlar o establecer medidas de intervención de riesgo. Y luego tengo el siguiente paso dentro de este sería la reevaluación del riesgo, que en este caso lo que yo voy a realizar es nuevamente mi análisis y evaluación, pero eso sí tomando en consideración o tomando en cuenta ya las medidas o la propuesta de medidas de contención de riesgo que yo quiero para el riesgo que yo identifique. Esto me va a ayudar a mí a priorizar acciones, a ejecutar controles temporales o a, no sé, a priorizar esas acciones que me pueden ayudar a controlar ese riesgo. Luego vamos a establecer lo que es el factor de reducción del riesgo, que este factor de reducción de riesgo va a ir enfocado a desarrollar esta fórmula que está aquí en pantalla. Esta fórmula de contención para determinar el factor de reducción de riesgo sería determinar o obtener lo que es el valor de riesgo inicial menos el nivel de riesgo final que yo obtuve de la reevaluación del riesgo dividido entre el nivel de riesgo inicial por 100. Entonces yo voy a obtener un valor porcentual con respecto a la medida de contención de riesgo que yo seleccioné y voy entonces a obtener o voy a colocarlo en esta tabla y yo voy a obtener ese factor y voy a establecer esa relación de reducción de riesgo conforme a un nivel de porcentaje de reducción. Más adelante vamos a explicar en un ejemplo cómo se va a aplicar esta fórmula. Posterior y como último paso, ya tenemos lo que es el tratamiento de los riesgos y oportunidades. Una vez realizados los pasos anteriores, ya ideamos o ya pudimos esclarecer cuáles son esas medidas de contención del riesgo que yo quiero aplicar. Dentro de este paso vamos a tener opciones de manejo, ¿verdad? Que en sí es evitar el riesgo, que sería la eliminación. Vamos a tratar de reducirlo. Vamos a compartir o transferir el riesgo o asumir el riesgo. También tenemos las acciones que vamos a tomar en cuenta para el plan de tratamiento de los riesgos lo vamos a enfocar a lo que es a la valoración que obtuvimos de la matriz, lo vamos a enfocar entonces a esas acciones. Yo voy a priorizar cuáles son los riesgos que más daño pueden ocasionar en el cumplimiento de metas u objetivos y ahí es donde voy a enfocar las fuerzas de mi organización sin dejar de lado los demás riesgos. Y también puedo hacer un balance, esa reevaluación de riesgo me va a ayudar a hacer un balance entre costo-beneficio que me puede ayudar con la justificación de presupuesto para cumplir o realizar esas mejoras para evitar la materialización del riesgo. Y por último, tenemos lo que es la matriz de riesgos y oportunidades, que esta debemos darle seguimiento cada vez que haya un cambio en la organización, en los objetivos, en las estrategias, en algún requisito legal que tengamos en la organización, debemos entonces considerarlo inmediatamente en nuestra matriz de riesgos. Esta es una tarea que debemos hacerla continuamente a lo largo del tiempo y no debemos dejar de lado este control.
A continuación, entonces, les voy a realizar o vamos a aplicar un ejemplo, ¿verdad? De en el caso de la matriz que tenemos como propuesta. Aquí, yo lo que hago es, entonces, identifico el riesgo, ¿verdad? Que tengo presente en mi organización, establezco esos efectos, las causas que pueden tener o las consecuencias que pueden tener esos riesgos u oportunidades y luego voy a establecer o voy a identificar aquellos controles del riesgo que tengo presentes en ese momento en que yo identifico el riesgo, si tengo alguna medida de contención del riesgo. Si no tengo ninguna, entonces voy a colocar que no tengo ninguna medida de contención. Posterior a esto, voy a elegir mi criterio de clasificación de la mitigación. Como les comentaba anteriormente, la mitigación va en relación de la efectividad de esas medidas de contención o medidas de control que yo establecí o que están establecidas para el riesgo identificado. Conforme a eso, yo voy a establecer un valor que va de un número de 2 al 5, donde el 5 va a desarrollar o va a hacerme referencia de que realmente el riesgo no se controló de ninguna forma. Y donde el 2 me indica que las medidas de mitigación son favorables para contener ese riesgo. Posterior a eso, voy a entonces determinar cuál va a ser mi variable de exposición, ¿verdad? Que va en relación a lo que es la cantidad de horas que está expuesto el colaborador o la organización al riesgo u oportunidad. En este caso, igualmente iría de un valor de 5 a 1, donde el 5 es como la forma o el efecto más grave, ¿verdad? Que sería de forma continua más de 11.5 horas al día, ¿verdad? Y en el caso de la menor gravedad sería que hay una exposición de 0. En este caso yo elegí que tenía una exposición de entre 8 y 11.5 horas al día. Posterior a eso, entonces voy a ya obteniendo lo que es la variable de mitigación y de exposición, voy a obtener entre una multiplicación de ambas variables, voy a obtener el nivel de probabilidad que tiene ese riesgo. Posterior a eso, entonces voy a establecer cuál va a ser el valor del impacto que puede tener las consecuencias o los efectos que yo considere a la hora de hacer mi investigación comparado con los criterios que se aparecen en esta tabla. Esta tabla está enfocada en la parte de las consecuencias que se pueden obtener de esos efectos en caso de que se llegue a materializar ese riesgo. Igualmente va de un valor de 5 a 1, donde 5 sería lo más catastrófico. En este caso sería muerte, gran invalidez, y en caso de el menos severo sería que no hay una lesión y sería con un valor de 1. Entonces yo coloco en mi ejemplo de matriz un valor de 5. Con esto obtengo que mi nivel ya lo que hago es multiplicar lo que es mi variable de impacto con mi nivel de probabilidad y obtengo un valor de 100. Luego de obtener ese valor de 100 me voy a esta tablita que aparece en la parte inferior y ahí me va a referir cuál va a ser el nivel de riesgo que yo voy a obtener de ese efecto. Entonces ahí me indica que yo tengo un riesgo clase 1. Entonces, que yo tengo que detener, lo que me indica es que yo debo detener inmediatamente esa labor y entonces ejecutar medidas de contención del riesgo porque las consecuencias que se pueden presentar pueden llegar a ser muy graves para la organización o para el colaborador. Luego de realizado ese paso, yo lo que hago es realizar o proponer mi plan de tratamiento de los riesgos. Entonces, lo primero que debo hacer es identificar aquellos elementos a nivel legal que me pueden llegar a afectar.
Igualmente es muy importante tener en claro cuáles son esos elementos legales que me pueden llegar a favorecer o a convencer en el caso de implementación de medidas para justificar la necesidad de contener ese riesgo. Igualmente, ahí yo voy a identificar ya cuáles son esas medidas de mitigación que yo quiero implementar. Voy a también a reevaluar mi riesgo como lo indicamos anteriormente. Y posterior a esto, vamos a aplicar la fórmula de hacer del factor de reducción del riesgo. En este caso, ya aplicamos la fórmula, obtenemos un valor de 84, me voy a la tablita, busco dónde se encuentra ese valor y me indica que yo tengo una reducción con respecto a las medidas de mitigación que yo estoy planteando implementar, obtengo un valor de reducción del 75%. Este valor me puede ayudar a realizar esas medidas de forma o a justificar un presupuesto para mitigar o ya establecer esas medidas de contención. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de presentarles esta matriz de riesgos. A continuación les dejo a mi compañera Eunice. A la ingeniera, don Eduardo, a la ingeniera Eunice también por esta gran participación. Para cerrar, sí me gustaría hacer una pregunta igualmente muy puntual a la ingeniera Ariana y dice, ¿cuál ha sido la experiencia en organizaciones con el desarrollo de esta herramienta? Esta es una herramienta, muchas gracias por la pregunta. Esta ha sido una herramienta que desarrollamos hace poco a nivel de nuestro programa de SEM 60. Estamos desarrollándolo ya a nivel de empresas por ser una metodología que que está basada en una norma INTE, entonces ya está como valorada en la aplicabilidad de otras, en otras situaciones. Entonces sí ha sido bastante efectiva, sí estamos en proceso de continuar mejorándola, porque es una herramienta nueva, entonces estamos en la parte de mejorar esa herramienta y seguir implementándolas en las organizaciones.